Buenas noches. Si escucho, si me escuchan. Estamos aquí de nuevo. Bueno, hablo en plural, incluyendo a los espíritus que me acompañan. Estamos aquí para compartir un espacio más de mi experiencia personal, del descubrimiento de mi verdad personal a la luz de las enseñanzas de la verdad divina. La verdad divina ha sido puesta al servicio de la humanidad desde hace ya más de 2000 años, a partir de la experiencia de Jesús en el siglo I. Y recientemente fueron recordadas, entre comillas recordadas, porque siempre estuvieron aquí, pero de alguna manera hemos sepultado ese descubrimiento y nos hemos desviado un poco como humanidad del camino. Y justamente el camino es la manera, el camino o la manera es como Jesús mencionó a esta oportunidad de poder recibir el amor divino y restaurar nuestra relación con Dios y reconocer nuestro yo real. Primero conocer nuestro yo real y después restaurar nuestra relación con Dios. A ver quién anda por ahí, si se me escucha bien. Bueno, sí, bien, gracias, muchas gracias. Quería decirles que, María Luz, gracias María Luz, gracias. Quería decirles que todo lo que comparta en este espacio tiene que ver con mi experiencia, que es posible no, es totalmente lógico que me encuentre, que haya errores inclusive en este proceso, que es a través de la oración que se recibe la información y que nos llega, que Dios nos habla, entre comillas, porque Él no tiene voz ni utiliza la voz, pero nos habla a través de sus leyes, y cuando el deseo es honesto de conocer la verdad, nos llega de alguna manera la capacidad del discernimiento a través justamente de el deseo, por un lado, el deseo de conocer la verdad en principio como primer recurso, o sea, la práctica de la humildad, y después estar en oración, en comunión con Dios, que es el único que tiene la verdad, el único que conoce la verdad, mi verdad, y después la verdad absoluta. En principio, conocer la verdad personal me permite de alguna forma iniciar el proceso para poder llegar a lo que es la verdad absoluta. Y entonces de alguna manera es una deconstrucción. Y estuvimos compartiendo hace un tiempo venimos con la deconstrucción de la fachada, y estuvimos viendo también la cuestión del yo herido, del mecanismo a través del cual fue quedando sin voz, fue quedando encapsulado detrás de la fachada, dentro de la fachada, y bueno, ni hablar del yo real al que ni siquiera conocemos. Y como todo ese mecanismo genera una serie de eventos que las leyes de Dios, las leyes amorosas de Dios, el marco de las leyes de Dios, regulan de alguna forma, tanto si están en armonía, o sea, regulan nuestro comportamiento de una forma correctiva, principalmente, no, correctiva cuando estamos en desarmonía, y compensatoria positiva cuando estamos en armonía
con la verdad y el amor. Y el domingo pasado, no sé si vieron el video del domingo pasado, queda por 30 días en el muro de Facebook, y si no está en el canal de Paradoja, que generalmente de domingo a lunes ya lo subo al canal de Paradoja en YouTube, que es el mismo que estoy grabando ahora. Este vivo lo subo a ese canal, y hablábamos de las circunstancias que llamamos accidentes o desafortunadas que vivimos aquí en la Tierra, y que para, para mencionar, digamos, que fue la muerte de 2 niños, en realidad tenemos muchísimos otros eventos que también pueden ilustrar. O sea, de ahí, de la muerte de un niño, bueno, enfermedades, todas las circunstancias que estamos viviendo en el momento, en el mundo ahora, que están puestas en evidencia por la ley de compensación. Entonces, para poder comprender un poco el proceso de construcción de todo este escenario en el que estamos viviendo, es muy importante conocer las leyes de Dios. No tengo en este momento la posibilidad de desarrollarlo completo, en profundidad. Siempre voy a remitir a las fuentes, tanto el sitio de A.J. Miller y Mary Luke, Jesús y María Magdalena respectivamente, y por otra parte también al sitio de Iván Domingo, unplandivino.net, a través de quien conocí la verdad divina, y a partir de ese momento comenzamos a compartir los procesos. Bueno, él hace la traducción al español, y compartimos, cuando grabamos algunos videos, la interpretación o la asociación a nuestras experiencias personales. Entonces los invito a mirar la descripción del video que subo en YouTube, o a ir directamente al espacio de Iván, o si quien sabe inglés puede ir directamente a Divine Truth, donde están todos los documentos y todos los videos y todo el registro completo de toda la trayectoria que hizo A.J. Miller desde el 2005 más o menos hasta el 2019. Entonces las leyes de Dios, todas las leyes de Dios regulan. Bueno, justo tapé el dibujo porque iba a usar este espacio. El universo de Dios está regulado por leyes. Las leyes de Dios operan en distintos ámbitos, en distintas dimensiones de la existencia, ¿sí? Hay leyes para el ámbito físico, para la dimensión física y en la que entra la espiritual, y también están específicamente las leyes del alma. Gracias, Anita. Hoy no voy a tratar de hacerlo sin sostener el micrófono. Estuve ensayando y me decía Ana Cordero de Venezuela que se me escucha bien, así que voy a tratar porque necesito usar las manos. Así que me avisan si no se me escucha, por favor. Entonces, comprender que hay leyes y comprender el funcionamiento de las leyes también no solo nos permite actuar en consecuencia, ¿no? Darnos cuenta y comprender, porque Dios nos habla a través de sus leyes, sino además de eso, además de comprender, nos permiten restaurarnos y restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, nos permiten amar a Dios, al Dios que nadie, por lo menos a mí, nadie me lo enseñó hasta este momento de esta forma. Y quería un poco retomar esto que habíamos quedado el domingo pasado, en la cuestión de los accidentes y de por qué un niño muere, o en realidad todos terminamos de alguna forma siendo perjudicados por nuestros comportamientos en desarmonía. Todos, si hablo de la humanidad completa. Pero cómo llegamos a ese yo desamoroso y cómo se multiplica, ¿no? Cómo se expande. Quería compartirlo. Entonces,
habíamos puesto como un punto de partida que la situación inicial, por ejemplo, de ese niño o de esa niña que fallecía era un niño o una niña, en este caso, que desconoce su yo real, que tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, que tiene determinadas heridas, que está influido por espíritus. Los espíritus son personas como nosotros, no tienen ninguna condición especial más que, por decirlo, no tienen el cuerpo. Es la única diferencia. Pero bueno, como les decía al principio, acá conmigo están mis espíritus asociados a mis heridas. A veces son familiares, digamos, a veces son miembros de la familia y a veces no. Pero no entro todavía ahí porque no voy a llegar. Bueno, voy corriendo. Bueno, este yo de fachada, ¿no? Que tiene resistencia a sentir, es el que está protegiendo al yo herido, ¿sí? Y que está sostenido por creencias falsas. Esa es como, por decir, la radiografía así recortada de Claudia en este momento. Pero ¿cómo llega Claudia a este proceso? ¿Cómo llega Claudia a esta situación? En este momento no hablo de accidentes, que sí los tuve y los tuve muchos en cuanto a, por ejemplo, una rotura de clavícula, tuve accidentes en moto, también en auto, pero nunca con una gravedad tan, eh, por decir, importante o sí extrema. Pero sí, he tenido, en este momento tengo dolencias en el cuerpo, así que la ley de compensación está actuando. La ley de compensación es una ley que, si se quiere, dentro de las leyes que regulan al alma, que acompañan el desarrollo del alma y que buscan de alguna manera hacerle saber su condición, darle información respecto a la situación en que vive. La ley de compensación es una de las leyes más bajas, porque las leyes de Dios tienen jerarquía. ¿Y en qué se distingue una ley de otra, si se quiere? Bueno, esta ley de compensación actúa como consecuencia, si se quiere, de tanto de comportamientos en desarmonía como en armonía, compensando positivamente o correctivamente, porque no es negativamente, sino que es correctivamente, para en el caso de las almas que están eh, negando, negándose a sentir. Y así como puse en el estado de Facebook que invitaba a esta reunión, a esta ocasión en el vivo, la negación a sentir es la causa del sufrimiento, es la mayor causa de sufrimiento en todo el planeta, digamos, en toda la humanidad. Tenemos la negación de sentir y que se da en dos variables principalmente, es de sentir el perdón y de sentir el arrepentimiento. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a esa instancia, y aunque sea en este caso que todavía no pueda hablar de la ley del perdón y el arrepentimiento puntualmente, sí puedo reconocer que el deseo, que es justamente lo que modifica la situación, el deseo de conocer la verdad, ya me ha permitido de alguna manera lo que les voy a llegar a lo que les voy a presentar ahora, en este momento. Vamos a imaginar que Claudia, en la concepción de Claudia, Claudia recibe el daño y el error de su madre y de su padre. Principalmente de su madre, porque es a través del útero, esta alma contiene a esta alma, y es a través del útero que energéticamente están en contacto emocionalmente, o sea, fluye la emoción, que es energía. Esta madre, si está abierta a sentir las emociones del padre, serán las emociones del padre las que lleguen a mi yo bebé, por decir, a través de la madre, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión muy importante a considerar? Que estas relaciones están dadas en función de sus fachadas, o sea, nadie sabe, nadie conoce su yo real,
Por lo tanto, tampoco, al estar la fachada, tampoco hubo la oportunidad de contactar con su yo herido y de poder permitirse sentir las experiencias. Así que esta relación ya está dada en función de la fachada, por lo tanto es adictiva, hay una codependencia y no es amor, está basada en el miedo. Bueno, en este proceso, todo esto del daño y el error se da continuamente durante los 9 meses a través del útero. La madre, si al mismo tiempo es influenciada por la sociedad y si acepta las creencias generalmente, o sea, falsas de la sociedad, también va a recibir la niña, o yo en este caso, esa misma emoción. Por ejemplo, mamá estaba convencida de que la primera hija debía ser mujer. No le pregunté ahora a mamá, pero creo que sigue pensando eso. Porque ella, pensar es sentir, porque ya hablamos en la verdad divina, o sea, todos los el comportamiento implica pensamiento, emoción, sentimiento, acción, palabra. Bueno, que mamá piense eso ya es una emoción. Entonces yo recibo esa emoción, de alguna manera cumplía con el deseo de mamá, con la nominación de mamá, como que yo me iba a convertir, y ahora lo van a ver en qué termina eso, en su compañerita para toda la vida. Mamá decía eso, ¿no? Bien, ahora ya estamos fuera del útero. Una vez que nacimos, ya recibo el daño directamente. Con mayor importancia recibo la opinión de la madre. O sea, la opinión de la madre uno lo recibe, ya me despegué, trataba de mantener mi historia, pero bueno, esto es para todos. Ahora ya fuera del útero, ya no recibo el daño desde el útero, lo recibo de manera directa y tiene un mayor nivel de importancia o relevancia la opinión de mamá respecto del bebé. Después actúa, por supuesto, el padre en comunión con la madre, el entorno y los distintos grupos que acompañan. Bueno, están los abuelos, los hermanos, los vecinos, los tíos, la familia. O sea que, ¿por qué hablamos de daño constantemente? Porque en realidad, al estar en la fachada, sí o sí la relación está basada en un yo falso, por eso es fachada. Y ese yo está consolidado, como lo vimos en su momento con el huevo, si se acuerdan, acá por acá lo tengo. Aquí. El yo de fachada es este, ¿sí? Y el yo de fachada es justamente una construcción humana eh, para ahorrarse el proceso de sentir, porque en realidad lo que busca es huir de las emociones profundas. Es emocional también, pero con estas emociones que escoge sentir y que regula. Por eso justamente hablamos mucho en la sociedad en este momento de la educación emocional, por ejemplo, porque lo que queremos es evitar ser abrumados por las emociones. Queremos regular, queremos controlar, queremos gestionar. Es propio del yo de fachada ese tipo de intenciones. Bueno, ya estoy afuera, recibo el daño directo, me importa mucho la opinión de mamá, también lo van a ver ahora cómo impactan las relaciones, y continúa el desarrollo hasta los 12 y 18 meses que eventualmente comienza una experiencia de exploración del entorno, ¿no? Comienzo a caminar, comienzo a andar, a probar cosas, a escuchar cosas, pero en esa instancia, acá, comienzan las primeras decisiones voluntarias que escojo hacer, actividades que escojo hacer, como ir a un lugar, correr para allá, tomar algo, agarrar, pero son acciones rudimentarias, básicas, de naturaleza emocional escasa, muy pocas de naturaleza emocional. Son más cuestiones más, no sé si la palabra es intuitiva, pero exploratorias. AJ dice no formadas, o sea que tendría que ver como algo más espontáneo. Y bueno, a los 2 años, que es
él lo describe y muchos debemos sentirnos familiarizados. AJ habla de los terribles 2. ¿Y qué pasa a los 2 años? Comienza la construcción de la fachada. Por eso la relación de padres e hijos a partir de los 2 años de alguna forma se va reconfigurando, resignificando, porque además, y un factor sumamente importante, es que a partir de los 2 años el niño refleja las emociones de los padres, o sea, hace un efecto espejo y de alguna forma los padres, por ejemplo, si el niño es violento y pega a los demás, a los niños en el jardín, generalmente los padres no asocian a que ellos estén proyectando la ira. Con más razón si son, por ejemplo, de una fachada como la mía, que era ser buenita, yo de ninguna manera iba a decir, no, pero si yo soy muy buena, no, en casa no hay violencia. Sin embargo, claro, cuando vamos al concepto de violencia, en el marco de la verdad divina nos damos cuenta de todo lo que es violencia y en qué forma realmente estamos siendo violentos casi todo el tiempo, constantemente. Entonces vuelvo. Estos son los terribles 2 y ya comienzan la construcción de la fachada. Imagínense hasta qué punto no llegamos. A partir de los 2, y acá hace un paréntesis, no un paréntesis, hace como una generalización AJ importante que tiene que ver, bueno, la fuerza de los padres en lo que es la educación, también entran las instituciones formadoras, la religión, la escuela, la educación formal, bueno, los grupos cercanos. Pero ¿por qué ponemos fuerza de los padres? Porque son quienes en ese momento arbitran o regulan o toman decisiones, o como que de alguna manera no hay una independencia en cuanto al desarrollo de la voluntad, aún está condicionada por la perspectiva de los padres. Pero sin embargo, entre los 5 y los 20, y AJ dice hasta los 40, inclusive por eso puse hasta ahí, entre los 5 y hasta los 40 años puede ser, constantemente uno intenta vivir su propia vida, entre comillas, o sea, van a haber siempre manifestaciones, deseos, porque realmente el alma está dotada tanto de la fuerza vital, que es, digamos, la energía de la vida, como también la del desarrollo, que es otro de los principios. Por lo tanto, el cambio es algo constante, el deseo de crecer y aprender es algo constante, y como lo vimos generalmente en varias ocasiones, eso se va adormeciendo. Como los adultos no tenemos tiempo y estamos sumamente ocupados y creemos que debemos definir las prioridades de los niños y las niñas, ellos terminan actuando en función de nuestras percepciones y de nuestras concepciones de lo que es importante. Por lo tanto, en esos intentos de autonomía y de manifestar su naturaleza, seguramente va a haber choques y va a haber tensiones y nos vamos a ver confrontados, y lo que hacemos generalmente es o castigar o amedrentar o actuar con mecanismos de coerción que terminen haciendo que ellos queden alineados a nuestras percepciones. Ahora me fui de niña a madre. Entonces, claro, de alguna forma eso termina siendo una cuestión de autoridad, de sumisión, de regulación, pero en pos del sacrificio de la voluntad y del libre albedrío. Bien, aquí ya llegamos al adulto. El adulto está de alguna forma ya formado, ¿no? Y ahora, esto que en principio eran los padres, el adulto tiene aquí ya su propio trabajo, su propia casa, su propia familia, sus propios amigos. Es decir, que ahora ya eventualmente está en condiciones de hacer daño a otros, porque ahora puede tener hijos e iniciar este recorrido. Yo les voy a poner el video después debajo en la descripción de YouTube, el video donde pueden ampliar. Esto lo estoy haciendo muy comprimido. Básicamente Claudia queda así. Esta es la Claudia que tiene los daños recibidos del padre y de la madre, los daños recibidos directamente del padre y de la madre, los daños recibidos que a través de los grupos
tanto el padre y la madre asienten y esta influencia de los grupos terminan configurando las creencias y el sistema de creencias de los padres, también van dañando a la criatura. Y eso tenemos muchos ejemplos. Bueno, yo nombré específicamente el que tiene que ver con el que mi mamá en su momento mencionara, pero tanto si es niña o si no es niña, o desde el nombre que le vas a poner, o las actividades, o dónde vas a vivir, o pequeñas cosas que van de alguna forma. AJ menciona que en el siglo I era que la mujer era inferior del hombre, así que si iba a tener una niña, ya sabía de alguna manera esa madre que su niña estaba por debajo el nivel de importancia, o sea que ya sentía esa niña que valía menos. Entonces imagínense todo lo que, la connotación de todas las creencias que constantemente están fluyendo como emociones, ¿no?, en nuestro entorno. Estas flechas rojas son las que recibe, todas las heridas que recibe. Y también hay una herida que es cuando es adulto, todo el daño que yo hago de alguna manera al entorno, por ejemplo, que por eso está así, me va a volver a mí mismo. O sea, yo me estoy dañando a mí misma en algún momento, ya cuando comienzo. En realidad, ya a partir de los 7 años más o menos tenemos formadas nuestras adicciones y tenemos determinadas yo personalmente, por ejemplo, la máscara, la fachada de ser inteligente y buena. Entonces, claro, yo para esa edad, sí, más que nos habíamos ido a vivir a Paraguay, entonces con un entorno extraño, con más razón mi mecanismo fue de protección, de bloqueo, y eso hizo que de alguna forma consolide más todavía, porque era el miedo, era la vergüenza, era ser argentina en Paraguay, la burla, así que traté de destacarme mucho más en la escuela, y bueno, lo de la bondad era algo que ya lo tenía como, no digo alimentado, pero ya lo tenía como ya más inconsciente, por decir, no me daba cuenta de ser la buena, pero ahora voy a profundizar eso. Bien, con negro tengo todas las relaciones que vamos a hacer de todas las heridas que yo voy a, de los daños que yo voy a hacer a otro, porque si ustedes recuerdan recién, yo les mostré que una vez que llegamos a la adultez, o sea, una vez que yo llego, una vez que yo llego a ser adulto, ¿no?, ya comienza a propagarse mucho más el daño que hago a otros, principalmente a hijos e hijas. Por supuesto que entran las parejas y después, en tercer lugar, los amigos y el entorno. Estas son las relaciones entonces. Primero yo fui herida, sí, en la primera infancia, principalmente en la primera infancia, por quienes me cuidaron y fueron mis cuidadores, también por el entorno, también por los grupos, por ejemplo, los grupos, los compañeros, los amigos, la escuela. Y después llega un momento en mi evolución que yo comienzo a herir también a los demás a través de las relaciones cercanas, a los hijos e hijas principalmente, que fue así como yo fui herida. Ahora mis hijos y hijas reciben también de mí y de su padre las heridas. Y esta flecha verde es el daño al entorno. Nosotros no tenemos en cuenta, de ninguna manera está concientizado que estamos haciendo constantemente daño al entorno. Porque en realidad, como consideramos, en realidad somos la creación más elevada y de alguna manera tenemos poder, o sea, de gobierno por sobre los demás, que nos da el hecho de ser la creación más elevada, esa entre comillas, esa atribución, lo que hacemos es tomar decisiones en desarmonía con la verdad y el amor desde la perspectiva de Dios en función de nuestra conveniencia. Lo que no nos damos cuenta es que a medida que estamos dañando el entorno, nos estamos dañando a nosotros mismos. Todo eso está volviendo. Entonces nosotros tenemos una situación como en este momento que es mundial respecto de este virus y estamos buscando alternativas de sanación, que no son sanación, son parches,
entonces lo que hacemos es huir de nuestra responsabilidad y no reconocer que esta situación está siendo puesta, que pone en evidencia la condición de nuestra alma a nivel global. O sea, el alma de toda la humanidad, por decirlo colectivamente. Entonces vamos a seguir buscando y vamos a seguir buscando alternativas y vamos a agotarnos de buscar y vamos a pedirle y también incluso le pedimos a Dios paradójicamente. Dios no responde a ningún pedido que venga de una cuestión que no sea asumir la responsabilidad. Entonces no vamos a tener esa respuesta. Incluso vamos a ver que se agrava un poco esta situación con el paso del tiempo. Bien, y aquí le hice para que puedan ver ahora panorámicamente. Hay un daño recibido, que son las relaciones de perdón, que yo debo reconocer primero, identificar. Estas son las relaciones de perdón. Y este es el daño a otro, que son las relaciones de arrepentimiento. Y en verde están el daño que yo le he hecho al entorno, ¿sí? A las criaturas no álmicas del entorno, y que daño al entorno, pero que es un daño que vuelve sobre mí mismo. Y también yo entro en las relaciones de perdón porque debo perdonarme a mí misma por haber escogido la fachada, haber alimentado la fachada, haber deseado la fachada y haberla sostenido hasta hoy en día, inclusive en muchos momentos todavía la veo justificando, estoy justificando la fachada. ¿Por qué las relaciones de perdón y arrepentimiento? Pues yo estoy viviendo en este momento una circunstancia que me da la ley de compensación, ¿no? Tengo dolores en el cuerpo y estoy manifestando de alguna forma otros síntomas, y entonces mi deseo es la sanación. Si la ley de compensación me está diciendo que justamente yo estoy actuando en desarmonía con la verdad y el amor, si yo tengo esta consecuencia, y si sé que también con todo el daño que he hecho estoy exponiendo a posibles eventos que vayan en distintas magnitudes a mis hijos, que dicho sea de paso, ya los están viviendo todos, mis 5 hijos, porque el aborto es un hijo, entonces de alguna manera sería doblemente desarmonioso que yo esté en conocimiento de este mecanismo, de esta oportunidad que me da la ley de compensación, de revisar mi actitud y de poder cultivar el deseo y la humildad de sentir las emociones. Y entonces, para eso, involucrar a Dios en el proceso involucrar a Dios en el proceso es el requisito. Para eso debo deconstruir la fachada, porque Dios no se va a conectar con mi fachada, porque la fachada no es el yo real. Ahora, independientemente de la condición en la que esté mi alma, por más negra que esté, oscura, 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 si yo realmente deseo honestamente iniciar este proceso, antes de hacer la transición, porque ese es mi deseo, honestamente, es mi deseo poder iniciar este proceso con todo lo que lleve, y seguramente tengo mucho por sentir, pero iniciar este proceso ahora aquí con el privilegio de estar en la tierra y de poder, lo ralentizado de la experiencia, de poder ponerlo a mi favor. Entonces, eso es lo que modifica, y paso de una ley baja, como dijimos, la ley de compensación, y con el deseo e involucrando a Dios, paso a poner en marcha o a enmarcar mi proceso en una ley de una jerarquía, bueno, la ley de amor divino, como es la ley del arrepentimiento y el perdón. Para eso yo debo iniciar el proceso de construcción de la fachada, como lo dije antes, involucrar a Dios en el proceso, cultivar la humildad, reconocer mi negación como punto de partida, porque realmente el cuerpo evidencia que estoy negando mis emociones, porque si no, no habría dolor, que tengo miedo a sentir el dolor, que también en un momento me quedé un poco con el dolor, como que, ay, yo, pobre yo. Entonces, este deseo modifica las circunstancias
Y a partir de ese cambio de prioridades es que empecé a pedir, o sea, a pedir, a rogar, a rezar para que se me presente lo que es la verdad, de mi verdad personal que desconocía hasta este momento. Y esto es lo que me hizo modificar absolutamente la perspectiva frente a la nueva era. Imagínense que yo ya estaba, entre comillas, disfrutando del perdón y del cielo y todo lo que estaba como garantizado, ahorrándome este proceso. Claro, era una mega fachada la que tenía y todo lo que surgió ahora que les voy a mostrar. Ojalá me dé el tiempo. No se mareen con mi mapa. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Y acá no están todos los amigos, los conocidos. Bueno, vamos a empezar por acá. Esta soy yo y los creadores de mis heridas son principalmente mi mamá y mi papá. ¿Sí? Mi mamá y mi papá. ¿Qué recibo de ellos? ¿Sí? De papá yo recibo la herida del rechazo, de la indiferencia y de la vergüenza. ¿Sí? Papá llevaba esas heridas y esa es mi mi vínculo emocional con papá, mi herencia emocional, sería así la palabra, es esa, ¿sí? En forma de herida. ¿Qué recibo de mamá? La vergüenza, la conmiseración, la bondad, entre comillas, y el amor, porque mamá también, y esto quiero dejarlo muy en claro, aquí no hablo de culpas. O sea, papá y mamá a su vez tienen este mismo mecanismo hacia arriba. Es decir, lo que hago al reconocer es identificar que he sido herida, reconocer a los autores de las heridas para perdonarlos, porque realmente mi deseo es sentir esas heridas. Yo para poder perdonar, ¿qué es lo que crea el perdón? Es el sentir, atreverme a sentir la vergüenza, el rechazo, la indiferencia, el miedo. ¿Por qué? Porque una vez que yo los sienta, voy a liberar a mis hijos que han recibido a través de mí las mismas heridas. Imagínense si no es amoroso este mecanismo que honestamente nos permite, sin juzgar, porque Dios no juzga, no hay juicio, no hay culpa, hay responsabilidades. Y nos permite sanar no solo a nosotros, sino que además nos permite restaurar el alma de nuestros hijos. Es demasiado hermoso. Bueno, no quería emocionarme porque quería contarles esto, para mí es muy hermoso. Ayer lo hice con tanto amor. Yo recibo estas heridas, ¿no? Y hay una herida muy importante que tiene que ver con este designio que hace mamá al reconocerme como su compañera de toda la vida. Mamá no se da cuenta, pero en ese momento incurre conmigo en una relación incestuosa. ¿Qué significa eso? Que mamá, al designarme su compañera de toda la vida, reemplaza, sustituye, digamos, el rol del hombre de la casa, de su pareja, sin darse cuenta, porque mamá mucho sufrió por el amor de papá, pero ella ya lo reemplaza en ese designio. Entonces yo entro en una relación incestuosa con mamá. ¿Y a qué va esto? A que yo de alguna forma, a ver si pueden ver acá, de alguna forma con mis hermanos empiezo a vivir una relación de asimetría. O sea, con mis hermanos yo los daño, pueden ver la flecha negra, yo daño a mis hermanos, daño su valía, su libre albedrío, porque había mucho dolor en nuestra relación. Había miedo, había pena, había vergüenza, había culpa. Yo era la elegida por mamá y de alguna forma ellos quedaron al margen, al costado. Ana lo recuerda bien y para ella fue muy, muy intenso esa época. Mi hermano también, con mi hermano me peleé muchísimo, mucho dolor.
Y Clau era la buena, la elegida, la inteligente, la estudiosa, la hermana mayor. Fíjense todo lo que pasa, ¿no? Lo que uno empieza a ver en estas dinámicas y cuánto hay de distorsión, porque en realidad uno de alguna forma comprende que esa tensión, esa desarmonía era producto de tanta herida, de tanto dolor no sentido, compartido, de tanta fachada. Y incluso uno se defiende, ¿no? Y reconstruye y fortalece la relación. Yo establecí mi fachada con mis hermanos. Miren, la superioridad que me daba el rol en el designio con mamá, la inteligencia, entre comillas, que heredé de papá, que acá, bueno, no la anoté, pero yo era inteligente, entre comillas, porque no, desde el concepto de Dios eso no es un poder, pero bueno, era buena, era la favorita, era la elegida. Entonces, claro, mis hermanos de alguna forma les hice daño porque yo también desde ese lugar comencé a usar ese beneficio a mi favor. Digamos, estaba como respaldada, ¿sí? Y bueno, un poco, eh, de alguna forma, también no me da, o sea, hasta hoy, hasta hace muy poco que me di cuenta y lo compartí con mi hermano. Bien, otro daño que es con el padre de mis hijos. Con el padre de mis hijos también construí una relación basada en el miedo, por lo tanto eran adicciones y era de codependencia. Es decir, yo vengo herida, vengo en la fachada y una relación que está sostenida desde la fachada es una relación que si bien tiene un flujo emocional, es un flujo emocional basado en el error. Por lo tanto, garantiza el sufrimiento y el dolor y no es amor, aunque lo llamemos amor. Entonces, todo lo que hice en este tiempo y también con Gustavo, debo practicar la relación del arrepentimiento, porque esa es la confusión más grande que tenemos y que contribuye mucho a la arrogancia, a la soberbia y justamente a lo opuesto a la humildad. Es creer que Él me debe pedir perdón por lo que me ha hecho. Sin embargo, yo, si bien Él tiene su herida y a su vez su propia ley de atracción y su propio mecanismo de negación del dolor, que fue un poco, bueno, andar con otras mujeres, de alguna manera reconocerme a mí como, en este caso, de la única que puedo hacerme cargo, y además liberar, o sea, liberar justamente esta lógica distorsionada, enferma, si se quiere, herida, del vínculo con Él y liberar esa memoria de dolor, liberar el dolor. Porque en realidad yo activé mecanismos de control, de coerción, de manipulación con esta idea de superioridad. En este caso, muchas veces Gustavo no tenía trabajo, así que yo era de alguna manera la que lideraba y tenía esa seguridad de ser quien tenía trabajo, por lo tanto mi supremacía era económica y académica, lo que me daba un estatus. La misma lógica de lo académico era lo que me permitía también estar por sobre mis hermanos. Tanto así que incluso es parte de mi fachada que ninguno en mi círculo, en mi familia, hablo de mis 4 hijos, porque el aborto, digamos, no, cuenta como hijo, pero no tuve en esta experiencia su desarrollo, en esta experiencia, en este plano. Ninguno de mis hijos pudo finalizar sus estudios al nivel que yo tengo y tienen una herida muy importante con eso de autoflagelo, o sea, ellos mismos se sienten, se victimizan, se sienten mal, se juzgan porque no han estudiado. Y la imagen que yo tenía, que en realidad me costó muchísimo sostener, de estudiar hasta doler, estudiar hasta sufrir, estudiar hasta
sangrar, o sea, era sumamente desamoroso, pero era justamente porque me sentía tan menos que necesitaba ser más. Bueno, este daño que le hago a Gustavo es respecto de su valía, porque marqué constantemente esa simetría. Y en el libre albedrío, en cuanto al ser deshonesto, no permitirle tomar sus propias decisiones. Cada vez que había una oportunidad para ser realmente honestos, como bueno, igual nunca conocí mi verdad hasta este momento, o sea, yo en ese momento podría haber ofrecido otra cosa, podría haberle dicho, mira, la verdad es que nos estamos haciendo daño, es mejor que nos separemos, pero aún así, ni siquiera la última vez, que fue bastante mucho más en connotación más dolorosa, porque fue la definitiva, entre comillas, realmente tampoco fue amorosa, si se quiere, ni respetuosa, ni en un marco del libre albedrío. Ah, ¿te querés ir? Bueno, ahora ya vas a ver lo que te pasa por irte. Algo así, ¿no? Cuando realmente en libre albedrío es el daño que dañar el libre albedrío de otro alma es un daño a un hijo de Dios, por lo tanto es un intento de daño a Dios mismo lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces creo que hice un recorrido más o menos general. Y acá vamos con los hijos e hijas, que son los principales, si recuerdan el cuadro anterior, son los principalmente dañados en las relaciones. Los hijos. Los hijos reciben desde la gestación todas las heridas del padre y las heridas de la madre, más el entorno. Entonces, de mí mis hijos reciben el miedo, la pena como, digamos, una tristeza mayúscula, la conmiseración, la vergüenza. Por lo tanto, esto ya en forma de herida, lo que yo hago al no actuar desde el yo real es contribuir a que se formen sus adicciones, contribuyo al desarrollo lento de la voluntad, a la irresponsabilidad, desarrollo lento de la voluntad, tenía que ser una coma, de la responsabilidad y del deseo a nivel del alma. El daño que hago afecto a la valía y al libre albedrío, o sea, al concepto que se tiene de sí mismo y que lo tienen mis 4 hijos. Entonces, mis 5 en realidad, porque ¿qué pasa? El aborto natural, que ahora conozco a partir de la verdad divina, es declarar el útero. El aborto natural es un rechazo, incluso el alma misma elige salir, porque mi útero se vuelve inhabitable. Entonces, comprender ahora que de alguna forma fue un aborto deseado. Y aquí es donde es muy importante darnos cuenta de lo que estamos deseando. ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que estamos deseando? Porque lo estamos viviendo. O sea, ¿qué estoy deseando yo? Estoy deseando tal cosa. Ah, no, en realidad no es eso porque estoy viviendo todo lo opuesto. Un poco lo hablaba hoy con mi hija Ana Paula, que estaba un poco triste por algunas cuestiones. Y digo, bueno, pero tu deseo es es vivir esta situación tal cual como lo estás viviendo. Por eso lo estás viviendo así. Eso es lo que no nos damos cuenta y le llamamos aborto espontáneo, natural, intentando como que el cuerpo tuviera vida propia y se manejara solo. Entonces el cuerpo de alguna manera elige tener un aborto o por qué, no sé, o buscamos la causa. Bueno, en el caso de mi hija, por ejemplo, que también tuvo su primer embarazo, un aborto, que bueno, llegaron a que la sangre tenía una enfermedad y era una cuestión supuestamente como que congénita. Y sin embargo después tuvo 2 hijos después de esa situación. Pero a lo que voy no está en este momento, y ahora comprendemos, no está escindido, no está separado de la condición álmica. Y todas las enfermedades, como lo vimos con la medicina germánica, con Hammer, están dándonos la oportunidad de conocer en qué estado nos encontramos, cuáles son los conflictos emocionales que nuestro cuerpo está reflejando
y que de alguna forma habilitan sí, es una oportunidad para poder ver desde otro lugar, para poder desear conocer la verdad de lo que se está viviendo. Como dice AJ, no es un proceso eh, fácil. Es simple porque yo con el deseo y la oración, que no es algo lejano a lo que digo ahora, deseo conocer la verdad, como hace AJ con la mano en el corazón, sino que además llega, porque a esta red yo llego a través de los videos, de los comentarios con los compañeros que estamos transitando el camino, con la humildad, con la honestidad de hablar de pecado, con la, con la apertura a la escucha, porque sobre todo eso, no queremos conocer la verdad, no queremos saber, no queremos sentir básicamente, porque el perdón y el arrepentimiento se tratan de sentir la vergüenza, de sentir el miedo. Creemos que no vamos a poder porque nadie nos contó que nuestro diseño está justamente configurado para poder atravesar todas las emociones. Y como nos hemos alejado de esa versión, no es una versión, perdón, tampoco es una identidad, o sí, en realidad, de lo que somos realmente, entonces, y nadie nos contó más, quedó sepultado. Pero tenemos la oportunidad de iniciar el proceso, tenemos la oportunidad de poder sanar, de vivir, porque sabemos que ahora la muerte no existe, entonces de darle la oportunidad a los hijos, y si no es a nuestros hijos, al entorno, si, y de saber que incluso acceder a la vida eterna, que es sí ya en un proceso de reunión álmica y con los ángeles celestiales, eso que nos parece tan idílico y tan lejano, y que son personas como nosotros. Dios también lo es, también tiene personalidad, es una entidad, tiene personalidad, no es una persona, pero tiene personalidad. Entonces, a ver, antes de irme, estoy mirando la hora en la compu. Esta relación en estas heridas, esta relación que tiene como principalmente que yo voy a proyectar a mi relación con Dios, estas, estas, eh, estas relaciones, estas fracturas. Yo voy a, de alguna manera, rechazar, sí, no voy a alimentar mi fe, voy a descreer, voy a resistirme, a sentir, para no sentir el dolor de estas primeras heridas, yo de alguna manera me privo, al desear no sentir, me privo de tener mi primera experiencia con el amor, en realidad, porque yo tengo que reconocer ahora que no he amado. No he amado, no me han amado, yo no he amado. No he amado a nadie en ningún momento, porque no, ahora que comprendo lo que es el amor y la bondad desde la perspectiva de Dios, y si bien hay niveles de amor, y he podido, sí puedo decir que me han amado, por decir, en la mirada de mi nieta Francesca, por ejemplo, de mi nieto Teo, que son pequeños, que todavía su fachada tiene muy poca densidad, y que puedo reconocer que ese amor sí viene del alma, porque ellos están mucho más en su yo real, son mucho más espontáneos. Entonces, de un niño así, sí puedo reconocer, también de algún momento de alguno de los niños pequeños que acompañé como maestra, pero claro, yo sí estaba en la fachada en ese momento, pero sí pude haber recibido una mirada de amor. Y bueno, ese reconocimiento que en realidad es profundamente triste, muy doloroso, de alguna manera lo puse como combustible para poder modificar, y yo sí deseo conocer el amor. En esta primera experiencia con el amor, que no es, digamos, con el amor, que sí me permiten ahora desear conocer el amor, y que
si yo sigo con inconsciencia, digamos, si sigo eligiendo mantener las heridas, voy a proyectar de alguna forma todo lo vivido en mi relación con Dios, por lo tanto no va a haber relación con Dios. Voy a seguir sola, con la idea de autosuficiencia, con la idea de que yo sé lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, o sea, de ninguna... Esto, por ejemplo, no estaba en la superficie el año pasado cuando yo iba, entre comillas, haciendo un camino espiritual, porque en realidad ese camino espiritual no había involucrado a Dios de ninguna manera, y se lo niega de muchas formas, llamándolo universo, inteligencia superior, cosmos, Tao, tiene varios nombres, pero era como sin Dios. La vergüenza, por ejemplo, yo sentía mucha vergüenza de hablar de Dios al principio de este proceso, por eso digo que proyecto a mi relación con Dios, proyecto mis heridas, digamos, desde mis heridas, yo me quiero relacionar con Él. ¿Y cómo? Con la vergüenza. Tengo vergüenza de hablar de Dios. Tengo vergüenza de hablar todo el tiempo de Dios. Tengo vergüenza de, no me animo a ponerlo en primer lugar, digamos, porque claro, implica que cuando yo quiero hablar de la verdad, acepte que otro no quiera hablar o me rechace, como me pasó en general con mi entorno, con todo mi entorno. O de alguna forma incluso se me ataque, o sea, se proyecte la ira, se me burle o lo que fuera. Entonces, como no quiero vivir eso, yo quiero una relación con Dios. Algo así como acá abajito, ¿sí? Desde la vergüenza, desde, sí. Y, y entonces, desde el rechazo, porque en realidad no es honesto, es arrogante, es soberbio, está basado en el juicio, la idea de superioridad, inferioridad, no es humilde, por lo tanto no es verdadero ni es amoroso. Y aquí es donde yo tengo que primero reconocer, principalmente lo puse ahí, el daño a otros, porque en realidad, más allá de que es importante de que me haya dañado a mí, es mucho más grave que yo haya dañado a otros. El daño que yo hice a mis hijos, el daño que yo hice a mis hermanos, el daño que yo hice a mis alumnos en algún momento, a mis conocidos, a mis amigos, amigas, a mis compañeros de trabajo, desde de cualquiera de las formas, faltando a la verdad, siendo desamorosa, comparando, enjuiciando, juzgando, menospreciando. Todo ese tipo de daño es el que ahora está sumamente naturalizado. Y bueno, era con lo que quería terminar, pero creo que ya estamos en tiempo, un poco. Y que era justamente que son los obstáculos para desarrollar la humildad. Todos esos daños es la normalización basada en el miedo. Es normal que estemos enojados, que tengamos ira, es normal que no tengamos fe, es normal que tengamos miedo a la verdad por las experiencias de la infancia, porque en realidad en la infancia nos enseñaron a mentir, nos enseñaron a decir cosas que no sentíamos, nos enseñaron a decir cosas por conveniencia, nos enseñaron a buscar la aprobación de los demás, a que se nos quiera si éramos buenos, si éramos lindos, amables, educados. Todo eso, entonces, de alguna manera es una forma de, ya, bueno, aparte de construir la fachada, alejarnos del yo real y tenerle miedo a la verdad. Entonces, por lo tanto, la honestidad no es cultivada hasta hoy en día. Incluso esta actitud de desear conocer la verdad me aleja hoy. Hoy es que somos multitud en realidad, pero había visto cómo había disminuido la cantidad de personas que se conectaban, incluso que hacían preguntas. Es como que había ya entrado en un terreno escabroso. Incluso para mí misma, para mis hijos también, o sea, como que se fue poniendo en evidencia que no había intenciones de conocer la verdad. Bueno, también, ay, yo Alejo, miro para mirar, la negación de la verdad como acto de amor, que es lo que acabo de decir, las relaciones basadas en ambiciones, tanto de la familia como de amistades, y esto es de, me siento muy bien, o sea, me encanta estar con vos, me siento muy bien, la herida de conmiseración, ay, qué lindo, o sea, como que todo ese tiempo, la adulación,
la necesidad del contacto, la necesidad de la charla, o sea, todo es te necesito, me necesita, porque era como, claro, de alguna manera ese yin yang, poder no sentir, nos ayudamos mutuamente a no sentir determinados dolores, por eso me siento tan bien estando con vos, bueno, todo eso. Y acá, bueno, evitar las emociones dolorosas e incómodas, justamente porque la humildad lo que implica es que yo voy a tener el deseo de sentir, verme, sentirme como Dios me ve. Y Dios es el mejor detector de mentiras que puede haber en todo el universo. Dios, de alguna forma, más allá de que intentemos disfrazar la fe de confianza, Dios reconoce cuando nosotros podemos estar eh, diciéndole que confiamos en Él y estamos por dentro temblando de miedo. Entonces la humildad es justamente el atributo, el cultivo de la humildad, que es un órgano del alma, es lo que nos permite abrirnos paso a la verdad. Estas relaciones de daño y perdón, bueno, acá está. El famoso despertar de la nueva era es despertar al pecado, ¿sí? Y aunque la palabra pecado suene, nos suene un poco como que, en realidad pecado son todos los comportamientos, y abro comportamientos y digo pensamientos, acciones, palabras, emociones, sentimientos que estén en desarmonía con la verdad y el amor. O sea, peco desde que me levanto hasta que me acuesto y aún en el sueño, en el mundo espiritual. Tengo ganas de preparar para el próximo eh, el yo espiritual, digamos, el reconocimiento, no solo de mi cuerpo, de mi mundo espiritual. Vamos a pedir a los guías que me ayuden con eso y mis espíritus si quieren. Bueno, entonces, primero se crea el dolor, ¿sí? La creación del dolor viene desde afuera, como vimos nosotros, hasta los 2 años, y a partir de los 2 años ya viene la creación de la fachada. Por lo tanto, el dolor queda encapsulado en el niño herido y la fachada intenta de alguna manera anteponerse, proteger y generar una distancia entre el yo real, o sea, entre el yo real y el yo herido y el yo fachada. En realidad no son tres, o sea, siempre es uno, siempre es el alma la que domina. Las leyes de Dios van a estar todo el tiempo obrando para hacernos saber qué es lo que realmente hay en la condición del alma. Y el primer paso principal es la aceptación de la fachada, que es el que hice hace un tiempo. Bueno, que ahí me detuve en 2 aspectos, pero seguramente tengo más. Me detuve en 2 aspectos, que era la bondad y la inteligencia, pero también tenía la fachada del cuerpo, yo ostentaba el cuerpo y por dentro, ya les dije, era una pasa de uva chicharrada, con mucho miedo, comparándome con los demás. Era siempre un personaje, entre comillas, claro, la fachada, compitiendo, o sea, por lo tanto había una idea de superioridad, arrogancia, inseguridad, miedo, 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 miedo. La aceptación de la fachada como primer y principal paso para poder iniciar las relaciones de perdón y arrepentimiento, porque si no, no hay posibilidad. Dios no participa ni se relaciona con la fachada. Y el proceso de deconstrucción de la fachada, que implica justamente ir recorriendo cada uno de los aspectos. Y la deconstrucción de la fachada va a ser aspecto por aspecto, es decir, la buena y todo lo que trae la buena, todas las emociones de no ser buena, los miedos que traía porque era buena, entonces vivir, atravesar y sanar, restaurar y así, con cada una de los aspectos de la fachada que yo vaya reconociendo. Y acá hice un punto muy importante que es la justificación de la fachada. No me quería ir mucho, pero quería contar que ya habiendo llegado supuestamente a este proceso y habiendo reconocido la bondad como parte de uno de mis aspectos de la fachada y habiendo hablado con ustedes, hace 2 semanas tuve una visita
Y esa persona que me visitó vino a contarme algo, pero en realidad esa persona en realidad no me estaba escuchando, o sea, es como que no es que no le interesaba. Sí, no había una apertura suficiente y ahora que mucho menos que ya no hay como una adulación y no hay una conmiseración, no hay una intención de minimizar o de justificar el sufrimiento o hacer unas componendas con la verdad. Intentaba decir la verdad, yo en mis posibilidades, pero no se me escuchaba. En ese momento, bueno, que por ley de atracción viví esa situación, llevamos 5 horas de conversación. Y yo sentí justamente esta etapa, atravesar esta etapa de justificar la fachada. No tuve el valor de decirle a esa persona, no te quiero escuchar más, no deseo escucharte más. No tuve el valor. ¿Y qué significaba eso? Significaba justamente atacar el disco duro de Claudia la buena, la amable. Y sin embargo, estaba muy lejos de lo que es el verdadero amor y reconocer. En ese momento estaba denigrando mi alma y denigrando la suya. Estaba actuando deshonestamente. No estaba siendo humilde, estaba siendo arrogante. Y estaba de alguna forma eligiendo sufrir, porque la pasé bastante mal, yo personalmente, porque realmente como que tenía ganas de hacer otra cosa, tenía otros deseos y lo que hice con mi deseo fue sepultarlo, digamos, y es un pecado, eso es un pecado. Todos los deseos nuestros deseos honestos, genuinos y en armonía con la verdad y el amor, que no sean respetados, es uno de los pecados que cometemos. Imagínense todos los pecados que nos enseñaron a tener. La humildad y el deseo son los que realmente nos permiten vivir la ley del perdón y el arrepentimiento. La diferencia entre la ley de compensación y la ley del perdón y el arrepentimiento es que en la ley de perdón y el arrepentimiento participan, digamos, el deseo principalmente es lo que hace que jerárquicamente estemos en otro nivel. En cuanto a las leyes divinas, se recibe el amor divino, participa Dios en el proceso, porque yo le pido, lo involucro, digamos. Sí, le pido, le reconozco, cultivo la humildad, deseo. Así que bueno, esta es la forma en que yo no digo que no vaya a tener para nada accidentes. Seguramente, para ser honesta, tengo muchísimo por lo que sentir. En ese cuadro del arrepentimiento no están tantas personas que realmente he dañado. No tenía espacio y el entorno ni hablar. Al entorno comiendo carne, porque el comer carne no es una cuestión digamos, de estética o de armonía ecológica, sino que va mucho más allá, implica justamente el reconocimiento del proceso que implica el hecho de que esté un trozo de carne en mi plato. Entonces yo me asocio a esa cadena de eventos a través de los cuales un trozo de carne llega, colaboro y decido y elijo participar con mi voluntad. Reconocer eso, reconocer el descuido que tengo con mis animales, a los que tengo como mascotas, a las plantas, a cualquier criatura no álmica que esté incluida en mi entorno, también es un daño al entorno y es un daño a mí. Y es por eso que estamos viviendo en este momento las circunstancias de la pandemia, esta que vino muy bien para todos los espíritus oscuros y que están acompañando a las élites y a las políticas a llevarnos directamente a la autodestrucción. Porque todos los caminos que estamos buscando que no impliquen el alma, que no impliquen el reconocimiento de la verdadera causa emocional de lo que estamos viviendo, nos alejan totalmente de la posibilidad de sanar y de a nuestros hijos. Y la verdad es que es mucha tristeza privarlos, porque es como deliberadamente no desear, ¿no? Es como querer hundirlos con nosotros también, a los hijos y a todas las almas, digamos, también a los
no nacidos, a los abortados, a todos. Pero bueno, es pasito a pasito. Es lo que principalmente impulsa el deseo de divulgar la verdad y de dar a conocer, ¿sí? Y de iniciar el proceso. Es una invitación. Y les recuerdo que, bueno, hay mucho margen de error en lo que voy compartiendo. Mucho margen de error porque estoy haciéndolo así vivamente, el proceso. Con los guías que acompañan, los espirituales, también con la influencia de los espíritus y con mis heridas. Así que es con mucha humildad y eso, es una invitación a compartir el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la compañía. Y bueno, voy a subir el video a YouTube y ahí van a tener enlaces para profundizar. Hola Mil, muchas gracias por la visita. Ahí veo a Moni, una compañera de escuela, María Luz, Ana, mi hermana. Ay, no conozco las fotitos de todos acá, pero muchas gracias. A ver, no veo. Bueno, Anita, María Luz, sí, no identifico todas las fotos de perfil. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene, si ando por acá todavía. Un abrazo.